En 1969, los arqueólogos encontraron algo que podría cambiar todo lo que pensábamos saber sobre María Magdalena, quien es una de las mujeres más famosas de la historia. En el sur de Francia, encontraron una tumba bajo la Basílica de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume que tenía huesos de tan temprano como el primer siglo. Este no fue un descubrimiento normal, fue el comienzo de una revelación tan impactante que sacudió a la Iglesia hasta sus cimientos. Cuando los expertos examinaron por primera vez los huesos, descubrieron que pertenecían a una mujer que murió hace aproximadamente 60 años. Su nombre aparece mes que toméis. Santiago, el hijo de Alfeo, Bartolomé, Tadeo y Simón, el celote. Quiero decir, eso es más que casi la mitad de los discípulos de Jesús. Aún más interesante fue el hecho de que la mujer era del Medio Oriente, que es exactamente donde vivía María Magdalena cuando Jesús estaba vivo. También había signos de mirra en la tumba. La mirra era una especia funeraria rara que solo se usaba para líderes judíos. Este descubrimiento no solo fue importante, sino que también fue importante para la historia. Los eruditos pensaban que María Magdalena había desaparecido sin dejar rastro y su historia se había perdido en el tiempo durante cientos de años. Pero en esta tumba había pruebas de que ella había estado viva antes y conducía directamente a ella, pero había algo aún más asombroso sobre lo que encontraron. La primera mirada dentro de la tumba mostró que María Magdalena no estaba allí sola. Y estos son los 2 fragmentos de la piel que han sido tocados por el Cristo en la frente de María Magdalena. Y también tenemos un mechón de cabellos de María Magdalena. Junto a su cuerpo había señales de alguien más, su hija, Sara. En la historia, a menudo se mostraba a María Magdalena como una mujer que vivía sola y no tenía lazos familiares cercanos. Esta no era esa mujer. En cambio, este hallazgo apuntaba a una historia familiar que había sido mantenida en secreto durante cientos de años. El nombre Sara, que se había encontrado en varios registros antiguos, ahora se probaba que era parte de una historia mucho más grande e importante. Pero ¿por qué la Iglesia ocultó una parte tan grande de su vida durante tanto tiempo? Tan pronto como este hallazgo fue reportado al Vaticano, hubo una gran respuesta de inmediato. Los funcionarios del Vaticano se movieron rápidamente y llegaron a la escena con un sentido de urgencia que solo podía significar que estaban planeando un encubrimiento. Los huesos fueron retirados. Los descubrimientos se mantuvieron en secreto detrás de capas de burocracia, y toda la prueba arqueológica fue rápidamente enterrada bajo montañas de papeleo. ¿Por qué la Iglesia haría tanto esfuerzo para ocultar estos cuerpos? La respuesta está en lo que este hallazgo significaba para la historia oficial de la vida de María Magdalena. Durante cientos de años, la Iglesia Católica la vio como una pecadora, una mujer salvada por el amor de Jesús, pero sin ningún impacto duradero. Este hallazgo puso en riesgo toda esa historia porque mostraba un lado diferente de María Magdalena que no encajaba con la idea muy estricta que tenía la Iglesia de ella. Mucha gente había pensado en María Magdalena durante mucho tiempo. Algunos pensaban que estaba casada con Jesús, mientras que otros pensaban que solo eran amigos. Pero hasta ahora, nada de esto podía ser probado. Basado en lo que se encontró en esta tumba, María Magdalena estaba en el centro de una historia secreta que tenía el poder de cambiarlo todo. Una mujer que fue maestra, madre, compañera y una persona importante en los primeros días del cristianismo. El ADN encontrado en la tumba vinculó a María Magdalena con el pueblo judío que vivía en Palestina en el siglo I, lo que sugiere que desempeñó un papel significativo en esa sociedad. Esta mujer no era solo una figura de viejas historias. Era una persona real, con una familia, un linaje y un pasado que iba mucho más allá de lo que se había escrito. El Vaticano rápidamente intentó ocultar el hallazgo, aunque había muchas pruebas que lo respaldaban. Esto mostró cuánto temían lo que podría significar. La Iglesia pudo mantener su historia, que omitía el verdadero papel de María Magdalena en la historia al ocultar la verdad. Estaba claro que la gente temía que si esta prueba salía a la luz, pondría en duda todo lo que la Iglesia enseñaba sobre los roles, la autoridad y el poder de las mujeres en el cristianismo primitivo. No fue la primera vez que el Vaticano había mentido u ocultado eventos. A lo largo de los años, habían intentado deshacerse de libros que no encajaban con su visión del cristianismo. Por ejemplo, los evangelios gnósticos mostraban a María Magdalena como una figura clave, tal vez incluso el discípulo más importante de Jesús. La Iglesia había estado tratando durante mucho tiempo de silenciar a las personas que creían en una historia diferente. El hallazgo de la tumba puso esos esfuerzos en riesgo. Creencias mantenidas durante
durante mucho tiempo podrían ser trastocadas por la historia secreta de María Magdalena y su hija, Sara. Aunque la iglesia intentó ocultar este hallazgo, solo hizo las cosas más confusas. ¿Cuánto deseaban ocultar algo? ¿Por qué cambió esto nuestra percepción de María Magdalena? No solo se encontraron huesos y antiguas especias funerarias, era un secreto que había estado oculto durante cientos de años y que podría cambiar la forma en que pensamos sobre una de las mujeres más famosas de la historia. ¿Qué y por qué quería ocultar el Vaticano? El misterio apenas ha comenzado a resolverse con este hallazgo. Las respuestas impactantes aún están ocultas bajo la superficie, revelando el linaje de María Magdalena. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en María Magdalena? ¿Un criminal salvado por la gracia de Jesús? ¿Una cristiana que ha sido borrada de la historia? ¿Y si lo que sabemos sobre ella no es cierto? Los científicos de hoy han encontrado pruebas impactantes de que María Magdalena no era solo una seguidora de Jesús, sino que estaba en el centro de la historia secreta del cristianismo. Las pruebas genéticas nos han mostrado pruebas de que su linaje no solo sobrevivió durante cientos de años, sino que también fue deliberadamente ocultado por razones que amenazaban las mismas raíces de la iglesia. Muchas personas se sorprendieron cuando se encontraron huesos en el sur de Francia en 1969. La datación por carbono situó los restos en el primer siglo y las pruebas químicas mostraron que tenían mirra, que era una especia rara que los judíos usaban para el entierro en ese momento. Pero no fueron solo los huesos lo que sorprendió a los científicos. Aún más asombroso es que las pruebas de ADN han encontrado un vínculo genético con personas judías que vivieron en Palestina en el primer siglo, especialmente en el Levante. Este vínculo no es solo una coincidencia. Muestra que el árbol genealógico de María Magdalena es mucho más importante de lo que se pensaba. ¿Qué significa esto? Bueno, parece indicar que María Magdalena no era solo una amiga al azar de Jesús. En cambio, estaba relacionada con los inicios mismos del cristianismo a través de su familia. Durante mucho tiempo, la iglesia dijo que la historia de María Magdalena era una de pecado y redención, pero los datos genéticos sugieren que esto no es cierto. Esta nueva información sugiere que ella pudo haber sido una persona importante en la vida de Jesús, no solo un testigo de la resurrección, sino otra conexión con él. Su legado habría desafiado la historia dominada por hombres que la iglesia intentó proteger. Los resultados de ADN muestran que algunas personas en el sur de Francia están relacionadas con esta línea de sangre. Esto es más prueba de que están directamente relacionados con María Magdalena. Se había dicho durante mucho tiempo que estas personas estaban conectadas a un linaje judío secreto. Ahora se ha demostrado que comparten los mismos marcadores judíos levantinos. Este vínculo apoya la idea de que la familia de María Magdalena no simplemente desapareció después de que ella pasó tiempo con Jesús. En cambio, sus hijos y nietos continuaron viviendo y todavía vivían en el sur de Francia cientos de años después. Basado en estos resultados, parece que el árbol genealógico de María Magdalena se mantuvo en secreto a propósito. Pero, ¿por qué es tan importante ocultarlo? La respuesta radica en cuán fuerte es el ADN. María Magdalena podría haberse casado con Jesús y haber tenido hijos. Si es así, sus hijos y nietos contradecirían directamente la historia de la iglesia. Eso significaría que las personas reales que siguieron las enseñanzas de Jesús podrían estar vivas hoy. El hecho de que hayan estado ocultos durante tanto tiempo también me hace preguntarme quiénes son estas personas y por qué. Es muy difícil borrar el hecho de que el ADN mitocondrial tomado del cuerpo de María Magdalena muestra una línea de descendencia materna directa. Este tipo de información de ADN se transmite de madre a hijo a través de la línea materna y no cambia con el tiempo. Este es el tipo de prueba que puede resistir el escrutinio científico y muestra claramente que María Magdalena es la madre de una línea de personas que han estado viviendo durante cientos de años. Este es el legado secreto de María Magdalena, una historia que ha estado enterrada bajo mucha historia, mito y enseñanza de la iglesia. Pruebas genéticas como esta son muy importantes, desafían la idea mantenida durante mucho tiempo de que María Magdalena era solo una seguidora y nos dan un vistazo de un papel mucho más profundo y complicado que pudo haber desempeñado en los primeros días del cristianismo. En lugar de ser borrada de la historia, sus hijos y nietos han mantenido viva su memoria, aunque es fácil de ver. Tiene sentido que la iglesia intente detener esta línea de sangre porque quiere mantener la historia centrada en los hombres que ha dado forma al cristianismo durante cientos de años. Si la familia de María Magdalena viviera, mostraría que ella jugó un papel mucho más importante en el cristianismo de lo que la iglesia ha dicho. Estos resultados ya han comenzado a sacudir la forma en que la gente piensa sobre la historia, descubriendo sobre una historia familiar que tiene una conexión directa con María Magdalena. Plantea muchas preguntas que se han pospuesto durante mucho tiempo. Si su árbol genealógico ha existido durante cientos de años, la historia del cristianismo es mucho más complicada e interesante de lo que nos han contado. Hay cosas aún más serias en juego mientras intentamos descifrar estas pistas genéticas.
La Iglesia ha hecho mucho para ocultar este pasado, pero ahora la ciencia finalmente está abriéndose paso. Cuando juntamos evidencia genética con datos históricos y arqueológicos, obtenemos una imagen de María Magdalena que es mucho más compleja y poderosa de lo que jamás pensamos posible. Y a medida que más personas en el sur de Francia demuestran que están relacionadas con ella, la verdad se volverá aún más clara. ¿Qué más esconde el pasado? ¿Qué otros misterios necesitan resolverse sobre María Magdalena, su familia y los primeros días del cristianismo? Y el viaje apenas está comenzando, y poco a poco, la verdad está saliendo a la luz. Los evangelios gnósticos. Durante cientos de años, la historia oficial sobre María Magdalena ha sido que era una prostituta que se volvió hacia Jesús y fue salvada por su amor, pero escritos antiguos que no están en la Biblia cuentan una historia muy diferente. En esta historia, María Magdalena es mucho más importante y central en los primeros días del cristianismo. Estos escritos, llamados los evangelios gnósticos, nos ofrecen una visión completamente nueva de ella que va en contra de todo lo que nos han contado. En el Evangelio de Felipe, a María Magdalena se le llama koinonos de Jesús, que es una palabra aramea que significa compañera o esposa. Esta es una de las obras más importantes de este grupo. La Iglesia siempre la vio como una pecadora y seguidora, pero este descubrimiento muestra que tiene una relación mucho más profunda y personal con Jesús. Está claro en esta historia que Jesús y María Magdalena estaban conectados. Esto sugiere que estaban conectados de más de una manera, incluyendo una espiritual. De hecho, el Evangelio de Felipe sugiere que ella era la única de los seguidores de Jesús que realmente sabía lo que él enseñaba, lo que la hacía aún más importante que un discípulo. Otros escritos gnósticos, como el Evangelio de María, también hablan de María Magdalena de esta manera. En esta historia, Magdalena se muestra no solo como una amiga cercana de Jesús, sino también como una líder por derecho propio. Hay imágenes de ella como una profetisa que sabía cosas que los seguidores masculinos, especialmente Pedro, no podían entender. En el Evangelio de María, incluso hay una escena donde Magdalena y Pedro discuten. Pedro está enojado y confundido porque Jesús compartiría información tan privada con una mujer. El cristianismo temprano estaba dominado por hombres, y las enseñanzas de María van en contra de eso. La ira de Pedro muestra las luchas de poder que estaban ocurriendo mientras se formaba la Iglesia. No se puede exagerar la importancia de estos libros. Muestran a María Magdalena como una figura importante en el mensaje cristiano, no solo como creyente, sino también como comaestra y tal vez incluso como miembro de la familia de Jesús. Los líderes de la Iglesia primitiva, por otro lado, pensaban que estas historias eran heréticas, y con el tiempo el Vaticano trabajó arduamente para deshacerse de estas obras. Otros trabajos que no coincidían con la historia tradicional, como los evangelios gnósticos, fueron destruidos o guardados en antiguas bibliotecas. La mayoría de la gente sabe sobre la quema de libros en la Biblioteca de Alejandría en el año 391 de la Era Común, que incluyó muchas obras cristianas tempranas que no encajaban con la historia oficial que la Iglesia intentaba contar. Deshacerse de otras historias sobre María Magdalena de manera planificada muestra que la Iglesia tiene fuertes objetivos religiosos y políticos detrás de sus acciones. El cristianismo temprano estaba controlado por hombres. Si María Magdalena hubiera sido mostrada como la esposa de Jesús, la madre de sus hijos, o incluso la líder de sus seguidores, habría sido un problema para eso. La Iglesia primitiva estaba tratando de construir su teología sobre los hombres que eran discípulos, especialmente Pedro, quien más tarde se convirtió en el primer papa. La idea de una jefa, especialmente una que podría ser la pareja de Jesús y la madre de sus hijos, se veía como una amenaza directa al poder de la Iglesia. A medida que el Vaticano intentaba ocultar estas otras historias, surgió una versión cuidadosamente elaborada de la historia cristiana que borró el verdadero papel de María Magdalena y la redujo al papel de una pecadora que se había vuelto hacia Dios. Este movimiento no era solo sobre religión, también era una jugada de poder. Al convertir a Magdalena en un símbolo del pecado, la Iglesia podía eliminar cualquier amenaza a su poder. Ella podría haber estado casada con Jesús o ser la madre de sus hijos, lo que habría alterado la jerarquía cuidadosamente construida de la Iglesia en la que los profetas masculinos estaban a cargo y contaban la historia. El hecho de que estos escritos fueran prohibidos por el Vaticano y la verdadera importancia de María Magdalena fuera borrada muestra cuán profundamente la política y el poder estuvieron involucrados en la creación de la doctrina cristiana. La jerarquía dominada por hombres no solo estaba preocupada por mantener vivas las lecciones religiosas, sino que también quería controlar quién estaba a cargo en la Iglesia y en la historia del cristianismo primitivo. Este marco se pone en duda con la narración de los evangelios gnósticos sobre la historia de María Magdalena. También muestra lo que las mujeres realmente podían hacer en el cristianismo primitivo, la evidencia que no desaparecerá. La búsqueda del verdadero impacto de María Magdalena no terminó cuando su cuerpo fue encontrado en el sur de Francia. De hecho, hizo el rompecabezas aún más complicado, porque las pruebas genéticas modernas encontraron pruebas que van mucho más allá de lo que cualquiera podría haber pensado. Los investigadores
investigadores han encontrado un vínculo directo entre los restos y las comunidades judías del primer siglo, especialmente aquellas en Palestina. Esto confirma lo que muchos historiadores y teóricos alternativos han pensado durante mucho tiempo. María Magdalena no solo fue una seguidora de Jesús, también fue una figura clave en el movimiento cristiano primitivo, dejando un legado que ha perdurado durante cientos de años. El ADN mitocondrial tomado del cuerpo ha revelado un vínculo detallado con familias judías reales de la época de Jesús. Esto apoya la idea de que la línea de sangre de María Magdalena continuó mucho tiempo después de su muerte. Este hallazgo realmente abre nuevos caminos. Durante mucho tiempo, se pensó que no tenía lazos familiares duraderos y fue olvidada después de su papel en la historia de la resurrección. Basado en pruebas genéticas, podemos ver que el legado de Magdalena ha sido transmitido a través de generaciones en una línea familiar que se ha mantenido en secreto. Lo que es aún más interesante es el vínculo entre los huesos y los árboles genealógicos medievales, especialmente aquellos conectados con el movimiento cátaro en el sur de Francia. Los cátaros fueron un grupo religioso que existió en los siglos XII y XIII. Tenían ideas que iban en contra de la autoridad de la Iglesia Católica y veían a María Magdalena como una persona clave, tal vez incluso como la esposa de Jesús y la madre de sus hijos. Encontrar árboles genealógicos que conectan a los cátaros con los hijos y nietos de María Magdalena muestra que su linaje continuó a lo largo de los años, a pesar de que se intentó detenerlo. La Iglesia hace mucho tiempo que ha descartado o quemado estos registros de la Edad Media, pero nos ofrecen un vistazo a una historia oculta que contradice directamente la versión oficial de la Iglesia. La respuesta del Vaticano a esta prueba fue rápida y llena de hechos. Aunque hay mucha evidencia de ADN, la Iglesia ha hecho todo lo posible para ocultar estos resultados y ha estado tratando de controlar la historia durante más de 1000 años. Se destruyó una gran cantidad de documentos y el Vaticano ha utilizado su poder durante mucho tiempo para silenciar a las personas que se atreven a discrepar con su versión de los hechos. Genetistas que han descubierto hechos desagradables sobre el árbol genealógico de María Magdalena han sido amenazados con acciones legales y se les ha dicho que deben detener su trabajo. La gente ha tenido tan poca libertad de expresión debido a la Iglesia que es difícil pensar cuántas verdades han sido enterradas. Una de las cosas más impactantes de esta supresión es que el Vaticano ha intentado silenciar a los hijos y nietos de María Magdalena. Algunas de estas personas todavía están vivas hoy. Las familias en el sur de Francia, especialmente aquellas con ancestros que vivieron en el área donde se encontró el cuerpo de Magdalena, tienen los mismos marcadores genéticos judíos levantinos que se encontraron en el cuerpo. Durante mucho tiempo, estas familias han escuchado historias que las vinculan con María Magdalena. Ahora, las pruebas de ADN lo han demostrado, pero es bien sabido que el Vaticano intentó mantener a estas familias en silencio. Algunos familiares han dicho que funcionarios de la Iglesia se han acercado a ellos y les han ofrecido dinero para que guarden silencio. Otros han dicho que han sido demandados para evitar que digan que están relacionados genéticamente con la familia de Magdalena, pero la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, incluso cuando todos intentan ocultarla. La prueba genética del árbol genealógico de María Magdalena, que ha sido mantenida viva durante cientos de años por descendientes ocultos, no será borrada. La prueba final. Un documento de envío del año 44 de la Era Común fue encontrado, lo que sorprendió al mundo entero. Mostraba una parte importante de la historia que el Vaticano ha estado tratando de ocultar durante cientos de años. Este antiguo papel describe un viaje desde Palestina al sur de Francia. María Magdalena, también conocida como Miriam de Magdala, y su joven hija, Sara, estaban a bordo. El manifiesto deja claro que eran refugiadas políticas que intentaban encontrar seguridad en una tierra lejana porque huían de la opresión romana. Este hallazgo no solo es importante, es la gota que colma el vaso en el encubrimiento prolongado de la Iglesia. La Iglesia Católica ha estado trabajando arduamente durante cientos de años para ocultar cualquier prueba que contradiga la historia oficial de la vida de María Magdalena. El descubrimiento del manifiesto ha conmocionado a la Iglesia. Algunos historiadores y expertos han pensado durante años que María Magdalena no simplemente desapareció después de que Jesús resucitó. En cambio, huyó al sur de Francia y vivió su vida en paz, lejos de los ojos vigilantes del gobierno romano. No hay duda de que María Magdalena fue una figura significativa en los primeros años del cristianismo. También fue madre, compañera de Jesús y guardiana de un legado secreto que se ha mantenido oculto durante miles de años. El Vaticano ha intentado ocultar este hecho, pero esta nueva información lo cambia todo. Apoya la idea de que el árbol genealógico de María Magdalena perduró y todavía tiene un impacto en la historia. Los desesperados intentos de la Iglesia por ocultar esta prueba muestran cuán perjudicial es la verdad para la historia que ha estado contando durante cientos de años.